encontramos así salvación y vida eterna por la purísima y única gracia de Dios. Esa es la buena nueva. Y al hablar de apóstol, uno a veces tiene la idea que es una persona encumbrada, etcétera, pero los primeros apóstoles eran los primeros misioneros, y se les dio la palabra comisionados o enviados, o si quieren en latín, apóstol. Y de quien hablamos acá es de precisamente uno de los más destacados líderes que tuvo la Iglesia en un comienzo, en un momento muy difícil de su vida, que atravesó nuestro Señor Jesucristo antes de la pasión, a donde Jesús, en San Lucas capítulo 22, si usted quiere abrir la Biblia, por favor, acompañarme en la lectura del texto. Jesús le vaticina a este apóstol, a este misionero, a este comisionado, algo que iba a suceder y por lo cual Jesús interviene a favor suyo y de los demás. En San Lucas capítulo 22, 31 dice que el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudiros a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Está anunciando en este texto lo que sería la traición o la negación de Pedro cuando en 3 ocasiones niega conocer al Señor Jesucristo. Le está diciendo también que eso tiene que ver con una operación diabólica. Satanás os ha pedido. En las esferas celestiales donde se mueve esta escena, es como que Satanás tuvo acceso a la presencia de Dios y va a probar la vida, la fe, la integridad de Pedro y de los demás. Satanás os ha pedido. Le descorre el telón de la eternidad y le muestra lo que pasa en esa esfera de la, diríamos, la cuarta dimensión, que se capta con un quinto sentido de lo secreto de Dios, que en algunas ocasiones Él ha querido revelarlo. Todos los evangelios hablan de la negación de Jesús, pero solamente el de Lucas da el detalle de lo que pasa tras tienda, lo que pasa detrás de los telones, de lo que no se ve, de lo que nadie lo sabe, pero Jesús lo revela y dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La zaranda era una criba, un recipiente donde se hacía la limpieza del trigo. Se colocaba el grano con la paja, etcétera, se alzaba, se sacudía, el viento volaba la paja, algunas paja o suciedad caían sobre la criba, sobre la zaranda, y los granos caían al suelo donde se recogían en algún recipiente, para separar entonces el grano de la suciedad. Y utilizando la zaranda, Jesús le dice: mire, van a pasar por una prueba, se va a separar el trigo de la paja, se va a separar lo que tiene que quedar de lo que es sucio, para que quede puro, para que se pueda utilizar. Y Jesús le está diciendo acá: pero yo he rogado. Jesús le dice pero, ese pero indica que lo que va a pasar es difícil, pero hay un detalle muy importante: yo he rogado por ti. Y he rogado por ti no para que no pasen la prueba, no para que sean librados. He rogado por una cosa: que la fe no falte. Podrá faltar la salud, podrán faltar los bienes, podrán faltar muchas cosas, pero lo fundamental que quede intacto, la fe. Y le anuncia también: y tú, una vez vuelto, o sea, Jesús está diciendo: mira, te vas a caer, te vas a derrumbar moralmente, va a pasar algo, va a haber una caída, pero después vas a volver, vas a retornar, vas a recuperarte. Te recomiendo una cosa, te digo una cosa: confirmá a tus hermanos. Le asigna una tarea, una misión. Entonces, este es un pasaje muy lindo que tiene que ver con uno que sería el apóstol, el misionero, pero que pasa por momentos aciagos, momentos difíciles, momentos trascendentes, y que a veces de alguna manera representa lo que usted y yo podemos estar viviendo también. Y permítame decirle que la Biblia habla de que hay cosas secretas que pertenecen a la esfera de Dios. En Deuteronomio 29 dice que lo secreto pertenece a Dios, pero hay cosas que Él ha querido revelar que son para que las conozcamos, para que las obedezcamos y las pongamos por obra. No podemos entender todo. Esto mismo es un misterio. El solo hecho de que Satanás lo pide a Dios, a Pedro, para probarlo, y tiene acceso a la presencia, es difícil de entender. Yo le pegaría una patada: sale de acá, no corresponde que el diablo esté. Y la Biblia, sin embargo, lo da a entender que es así. Hay un caso donde se revela esta historia con mayor detalle, que es el caso de Job en el Antiguo Testamento, a donde en esta porción que hacemos referencia ahora, nos da a entender que entre todos los hijos de Dios o las criaturas angelicales que Dios había creado,
aparece el acusador, el Satán, como dice en el original, en el hebreo, y viene a meter púa. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Job 1, capítulo 1, versículo 7. Entonces le dice, vengo de andar por recorrer la tierra. Y Dios le pregunta, ¿has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Pone en duda la honorabilidad, la motivación que hacía que este hombre Job fuera intachable de conducta. Está interesado porque le va bien, porque lo has bendecido, porque lo has protegido. Pero, versículo 11, pon tu mano sobre todo lo que tiene, las posesiones, y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo, haz lo que quieras con Job, con sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y ahí viene la primera andanada. Muere el personal que tenía a su cargo, los criados, los pastores, muere el ganado, y Dios utiliza a Satanás para que con los sabeos, con rayos y centellas del cielo, con los caldeos, con un tornado que voltea las paredes, se sucedan una tragedia detrás de la otra. Y terminado este primer round, se aparece nuevamente Satanás y le pregunta a Dios, y él le contesta, vengo de andar recorriendo la tierra. Y el Señor, capítulo 2:3, le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me hiciste hacerle daño sin ningún motivo para que yo lo arruinara, y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Pero Satanás le respondió, todo es cuestión de dar y recibir, la gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo, pero quítale a Job su protección, tócalo en su propio cuerpo, y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Primero en los bienes materiales, ahora es su persona, su salud. Y la Biblia dice que Satanás salió de su presencia y le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Y no podía parar de rascarse con esa sarna que le tenía tan mal. Y hasta su propia mujer lo provoca a maldecir a Dios y morirse, y termina la historia. Y Job le dice, hablas como una de las tantas necias, ¿acaso hemos de recibir de Dios solo las bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabra. Un hombre justo, temeroso de Dios, que se le suceden catástrofes una tras de otra, que afectan a su familia, que afectan sus bienes materiales, que afectan su salud. Y no profirió palabra de queja ni de maldición. Y vienen sus amigos de lejanas tierras, lo ven tan consternado y permanecen una semana en silencio. Finalmente, en ese duelo, Job abre su boca y a partir del capítulo 3 empieza a discurrir sobre la vida, sobre la justicia de Dios, sobre lo trágico que puede ser el momento aciago en la vida, buscando explicación y respuesta. Y ahí empiezan sus amigos, uno tras de otro, a responderle. Y en resumida cuenta, cuando usted lee todo este diálogo, yo digo, pero qué bien que le respondieron, qué bien que se la dijeron, pero clarísimo que está, pero mirá cómo Sofar, mirá cómo Bildad, mirá qué bien que le contesta, que le responden. Y uno llega casi al final del libro y uno tiene que decir, pero ¿fue realmente así que ellos le dijeron lo que tenían que decirle? En su angustia, en su dolor por las tragedias que había vivido. No. Porque dice el capítulo 41, versículo 7, que Dios le dijo a Job, para que le dijera a los muchachos, estoy muy enojado contigo y con tus amigos porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Dios se enojó. Lo que aparentaría que son respuestas correctas, políticamente correctas, estaban equivocados. Estaban defendiendo a Dios, no hacía falta defenderlo a Dios. Le estaban colocando una carga inútil sobre la moral, sobre la vida de Job, diciendo, y lo que te pasa es porque has pecado, seguramente que no has vivido en integridad, seguramente hay cosas ocultas, confesá, desembuchá, relata tu situación y seguramente Dios te restaurará. Y Job se da vuelta y pregunta, ¿dónde está mi maldad? ¿Qué es lo que he hecho?
Y la Biblia dice que Dios se enojó contra ellos porque no hablaron lo correcto, como mi siervo Job. Y uno lo lee a Job y por ahí se queja, por ahí se levanta contra Dios, por ahí está como un gato panza arriba defendiéndose y dice, él habló correctamente. ¿Cómo es la historia? Queridos hermanos, hoy a veces frente al sufrimiento hay diferentes escuelas de interpretación. Pare de sufrir. Sufrimiento no puede tenerlo un cristiano. O falta la fe o hay pecado. Usted tiene que estar sano, tiene que vivir en victoria, no puede estar enfermo, no pueden salir las cosas mal. ¿Pero es así realmente? La palabra dice acá que entonces Dios le manda a tomar unos becerros, ofrecer un holocausto, y mi siervo Job rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras, así que ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. Y dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido, después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió. ¿Cómo? Pero no era Satanás que lo mortificó, que lo acicateó. Acá dice que Dios envió. Dios está en control de todo. Y permitió y dejó que Satanás hiciera su obra, pero le puso un límite. Tocar sus bienes, pero no su persona. Y después cuando le permitió tocar su persona, dijo, pero no su vida, porque eso pertenece solamente a Dios. Creo, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de Pedro, aquel futuro misionero, lo encontramos también en un momento de una caída como esa. Me negarás 3 veces de conocerme y luego cantar al gallo. Pero no, que de ninguna manera estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. No, yo me entrego. Y todos los otros decían, exactamente, te vamos a seguir. Vino la turba, lo tomaron preso a Jesús, escaparon todos. Y ahí a lo lejos Pedro le seguía y se sentó en un lugar cerca de un brasero para calentarse porque hacía frío. Y una muchacha lo ve. Este también es uno de Jesús, de los que sigue a Jesús. ¿Qué me dice? Yo no lo conozco. Se acerca otro y le dice, sí, ustedes estaban con el grupo de Jesús, de la banda de ellos, pero yo sé de qué me está hablando. Y después viene una tercera persona, eran toda gente criada del vulgo, no eran personas autoridades, o sea, no tenían por qué cuidarse demasiado, Pedro y los discípulos, y lo niegan. No, que yo, pero sí, hasta el idioma, en el acento galileo, o sea, uno cuenta que ustedes son del norte, que son de donde Jesús. Yo no conozco, déjense de... Y le manda una maldición. Y en ese momento canta el gallo. Y Pedro, que estaba siendo flagelado, Jesús que mira para atrás y lo ve a Pedro y no le dice nada. Y Pedro se acuerda. Pasó lo que me dijo que iba a pasar. ¿Cómo me dejé sorprender? Y empezó a llorar amargamente y se fue, desapareció. ¿Qué habrá pensado Pedro? Yo escuché que el maestro dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo acompañado por los ángeles, todos los que lo negaron, él también lo negará. Acá quedó descalificado. Acá ya, con esta pifiada que me mandé, chao, out. Pero Jesús resucita y Juan capítulo 21, el último capítulo, habla de que Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, maestro, tú sabes que te amo. 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. 3 veces lo había negado, 3 veces Jesús le encomienda una tarea. No hubo reproche, no hubo sacudida, no hubo condenación. Ese es Jesús, nuestro Dios, que conoce la bajeza humana, la debilidad, la vulnerabilidad, que sabe de los ataques del demonio, que sabe que el enemigo está luchando para infligir una herida, para apartarnos de él. Pero es ese Jesús el que intercede por nosotros, que intercede por tu vida, que intercedió por él. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús intercede. Desde que Él también está en el cielo, ascendido a la gloria luego de su muerte y resurrección, vive siempre para interceder por nosotros. Dice eso en Hebreos capítulo 7, 25. Vive siempre para interceder por los humanos.
En la antigüedad, en Israel, había fundamentalmente en el género religioso dos oficios: el del profeta, que era el que recibía el oráculo de Dios, así dice Jehová, y lo comunicaba al pueblo como vocero y transmisor de la palabra de Dios. Y estaba por otro lado el sacerdote, que recibía del pueblo sus ofrendas, sus sacrificios, para conmemorar su pecado y buscar redención. Lo ofrecían en el altar para elevar a Dios el sacrificio en sustitución por el pecado cometido. El sacerdote recibía del pueblo y lo entregaba a Dios buscando reconciliación. El profeta recibía de Dios y lo entregaba al pueblo como mensaje divino. Y Jesús ocupó esas dos funciones. Como vocero de Dios transmitió la verdad del Padre, pero como intercesor es el sumo sacerdote que intercede siempre por nosotros. Pero yo he rogado por ti. Es verdad, hay un ataque, hay una maléfica influencia. Es cierto, están siendo sometidos a prueba, pero yo he rogado por ti y mi intercesión tiene poder. Te vas a volver de cuando hayas caído, vas a recuperarte, vas a restaurarte, vas a poder preservar lo más importante que es la fe, y una vez que eso suceda vas a tener una tarea que será la de confirmar a tus hermanos. Es posible la restauración, y tú, una vez vuelto, es posible para su vida, para mi vida. ¿Quién no tiene un fracaso en su vida? ¿Quién no fracasó? ¿Quién no negó al Señor? ¿Quién no fue débil en la fe? ¿Quién no se sintió apesadumbrado por los momentos difíciles en la vida? Una tragedia, una enfermedad, una muerte, un despido, una injusticia vivida, y uno se viene abajo en el ánimo, se siente decaído, se siente sin ganas de continuar, se siente, bueno, aquí quedé descalificado, bueno, ya perdí la hora, ya con esto no me levanto más, con esto ya quedó en evidencia que yo para esto no sirvo. Y Jesús le dice: y tú, una vez vuelto, yo sé que va a pasar eso, pero he rogado una cosa. No he rogado por la prueba para evitártela, la vas a pasar. No he rogado por tu salud, capaz que tu salud va a ser afectada, pero la raya que he marcado, el diablo no la puede pasar. Y una vez que te hayas recuperado, vas a ser útil para mi causa, vas a confirmar a tus hermanos. Hermano, la obra misionera está hecha por hombres tan de carne y hueso como usted y como yo, tan vulnerables, no son superhombres ni mujer maravilla. Y en el campo misionero acontecen también tragedias, no tenemos un seguro de vida, una protección especial. Hemos sabido de misioneros que han muerto en el campo, accidentes fatales que han tenido, situaciones difíciles con enfermedades incurables en algunos casos, como ha tenido nuestra misión, y cosas que uno dice: pero ¿por qué si están sirviendo a Dios? Esa pregunta no corresponde. No hay por qué poner en duda que Dios es justo. Job dijo que recibiremos lo bueno de Dios y cuando viene lo malo no lo recibiremos. Lo bueno y lo malo pueden venir de Él y aceptarlo de parte de Él. Los amigos de Job querían defenderlo a Dios. A Dios hay que defenderlo, no lo podemos dejar así como cruel, como sanguinario, como sarcástico, y intentaban de alguna manera encontrar la razón del sufrimiento. Y estaban equivocados y Dios se enojó contra ellos porque no hablaron lo justo de Dios. Hermano, hay que cambiar el chip. Y se me ocurre que en nuestra teología, en la manera de explicar las adversidades, muchas veces no tenemos respuesta. No sabemos cómo darle respuesta. Damos vuelta a la hoja y vuelve nuevamente el tema: pero ¿por qué ocurrió? Y si yo hubiera actuado antes, si hubiera pasado esto, no hubiera sucedido. O qué habrá en mí, o qué habrá en la persona que no se recupera, falta la fe, hay pecado oculto. Y no siempre es así. A veces puede que sí, pero muchas veces no puede. Y los amigos de Job le estaban cargando las espaldas a Job, queriendo redarguirlo y añadiendo más sufrimiento a su alma. Yo vengo de la ciudad de Santa Fe, me crié en Santa Fe. Anoche viajé con Flecha Blues, llegué al Retiro esta mañana, y cuando pasamos por la costanera, en la parte este de la ciudad de Santa Fe, está la laguna Setúbal. Ahí está el, para nosotros, famoso puente colgante, que tiene como 70, 80 años, un hermoso puente construido con cables y etcétera. Pero después, como era muy pequeño el cruce de ese puente para ir a Paraná, se construyó hace como 40 años el puente Oroño. En el 71 se inauguró. Y yo iba a gimnasia al club de regatas. Y un día paso por ahí cuando ya estaban terminando de construir el puente,
y me doy cuenta que está cargado hasta el tope de vehículos. Me acerco más y veo que son todos camiones con acoplado hasta arriba, cargado con canto rodado. Todos los motores encendidos, funcionando, y un camión detrás de otro, en las dos calzadas para un lado y en las dos que venían en el sentido contrario. Y me río, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no circulan? No, dice, no, estamos haciendo una prueba. ¿Qué prueba? Estamos probando el material, la resistencia del puente. Cargado al máximo. Jamás se daría una situación donde hubiera tantos camiones todos cargados al máximo y temblando con la vibración. Pero los ingenieros estaban probando el material, si el puente iba a resistir para abrirlo al tráfico vehicular. Los ingenieros lo construyeron, no lo querían destruir, jamás. ¿Cómo van a destruir una cosa que acaban de hacer? Estaban probando el material. Hermano, a veces tenemos que pasar las pruebas con las que Dios está probando el material espiritual con el que estamos formados. No quiere destruirte, jamás sería Él el autor de la vida capaz de hacerlo. Pero está queriendo poner en evidencia cómo reaccionas, cómo actúas, cómo interpretas. Y este misionero, Pedro, pasó el momento, fracasó, pero aún así todo se recuperó. Y esta es la gracia del Evangelio, la buena nueva, que el Señor ve nuestra miseria, ve nuestra debilidad, se acerca, y pasamos también por momentos difíciles, pero podemos tener también la mirada puesta en Él, el autor y consumador de la fe, para saber que de esta nos recuperamos. Hay algunas cosas que quisiera mencionarles como iglesia misionera. Los misioneros están desparramados en frentes de batalla muy difíciles, están en campos a donde el Evangelio en algunos de esos casos nunca ha entrado. Y las fuerzas del enemigo no van a estar felices que ahora vengan mensajeros de la luz a alumbrar el territorio en tinieblas. Y se va a valer de todos los medios para desalentarlos, para quitarlos de en medio, para que la gente siga en las tinieblas y vaya a la perdición. Son campos muy difíciles. La iglesia los acompaña, los siente suyo, les asiste con sus oraciones, con su cariño, con su apoyo moral, con sus cartas, con sus llamadas telefónicas, con una venida de visita, con una invitación a comer, a cenar, con un regalo. Son maneras también de acompañar a esos hombres y mujeres tan débiles como cualquiera de nosotros, que están haciendo la obra de Dios. No están allí como llaneros solitarios, están enviados. No son los superhombres que todo lo tienen resuelto, tienen también dificultades. Qué hermoso cuando una iglesia se siente así, acompañándolo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le hacen una tarea. Esos hermanos que están débiles hay que confirmarlos. Esos hermanos que son del equipo, que han pasado por el mismo, hay que confirmarlo, hay que apoyarlo, hay que darle fortaleza, hay que asistirlo moralmente, espiritualmente, materialmente, porque necesitan de eso. Y tú, una vez vuelto, vas a tener oportunidad de servir al prójimo, de asistirlo, de confirmarlo, de fortalecerlo, de acompañarlo, de darle fortaleza y ánimo para seguir. ¿No es maravilloso eso? Ese es Jesús. Déjenme decirle, hermanos, que hay varias cositas que se desprenden de esto y termino enseguida, que tenemos que darnos cuenta que hay una realidad del mundo invisible. No estamos en ignorancia. En 2 Corintios 2:11 dice, no ignoramos sus maquinaciones. Hablando de Satanás, dice que los creyentes no ignoramos, no podemos estar papando mosca como babieca sin darnos cuenta que realmente hay un operar de las tinieblas, que se lleva a cabo una batalla en las esferas celestiales, de lo cual poco podemos saber, y si Dios ha querido revelarlo, lo revela, y si no, no. Pero el creyente sabe que las grandes decisiones no se toman acá en la tierra, se toman en el cielo, en la esfera celestial, que el diablo mismo tiene presencia en esos lugares celestiales. Yo no entiendo todo, pero la Biblia da a entender esto, y debemos estar alertados. Y debemos prepararnos para cuando llegue el día malo. Para eso tenemos la armadura de Dios. En Efesios 6:13 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo estemos preparados, listos para hacer frente. Hay un día malo, no son todos los días malos. Hay días buenos y hay días malos. Y el momento del problema, de lo inesperado, de lo trágico, de lo difícil, de lo insalvable, eso es un día malo. Y dice, vístanse de toda la armadura para poder permanecer de pie en ese día malo. ¿Que no te ha llegado? Es cuestión de tiempo. Espérate nomás.
no te salvas. La prueba vendrá y nadie se puede escapar de esto. Y la palabra dice que cuando eso venga, oponga la resistencia, resistir al diablo y huirá. Hágale frente, no tiene por qué estar derrotado, ni huir, ni escapar. Y el diablo me está dando cachetada aquí para allá, que no aguanto, que no voy a resistir. No, no es así, hágale frente. Y la Biblia dice que la prueba y la tentación que puede venir nunca superará la capacidad de reacción que usted puede tener. Hay un límite infranqueable que Dios ha colocado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando de las pruebas, dice en versículo 13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Los ingenieros no van a recargar el puente al punto de destruirlo. Están tanteando simplemente, hay un límite. Y a Job le dijo, podés tocar sus bienes, podés tocar su familia, pero su vida no. Podés tocar su salud, pero su eternidad la decido yo. La raya la pone él. Lutero decía, el gran reformador, que Satanás es como un perro que está atado a la cadena y que Dios la tiene de una punta a la cadena y lo controla. El largo de la cadena lo maneja el Señor. Entonces podemos estar confiados que nunca experimentaremos una situación tan difícil que no podamos sobrellevar. Y la Biblia dice que los tiempos van a ser cada vez peor, no esperamos tiempos mejores necesariamente antes de nuestro Señor Jesucristo, que volverá por segunda vez en gloria. Y hablando en el Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, el Señor dice en el capítulo 3 de Apocalipsis que por cuanto los creyentes de esa iglesia habían obedecido el mandamiento de perseverar en el camino, le promete, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Viene una hora de prueba en todo el mundo. Capaz que acá no la tenemos, pero en algunas partes del mundo hoy están viviendo situaciones trágicas. No le digo que lo vea porque yo lo vi y lo lamento, pero hay videos que están circulando hoy de lo que está aconteciendo en Irak, en Siria, del Estado Islámico, que están queriendo formar el califato desde Medio Oriente hasta Europa, que quieren establecer estos ultrafundamentalistas. Al-Qaeda quedan como bebés de pecho en comparación con la crueldad. Se los mata a 80 uno tras de otro con un tiro en la nuca, se les abre el cuerpo, se los decapita. Se ha visto en televisión, eso es terrible. Y los cristianos están padeciendo. Miles han tenido que huir y miles han muerto ya, y niños también. Y sus cabezas son colocadas en lugares, bueno, no les sigo contando porque nos da una repulsa tremenda lo que hoy acontece. ¿Cómo viven ellos la hora de la prueba de la fe? Y no negar al Señor y preservar la vida. Están dispuestos a entregarlo todo. Y dice el Señor, yo te protegeré de la hora de prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuántos habitan en la tierra. Vienen pruebas. Y estamos cerca de los tiempos finales. Y algunos tendrán que pagar con su propia vida, como está aconteciendo hoy en algunas partes del mundo. Pero yo he rogado por una cosa, que tu fe no falte. Tienes la fe, tienes todo. Perdiste la fe, perdiste todo. Que salud, bueno, capaz que la pierdas, pero no la fe. Que bienes materiales, capaz que los pierdas todo en la bancarrota, pero no la fe. Que la familia, capaz que pierdas uno tras de una tragedia, pero tienes la fe. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en la primera epístola de Pedro, que la fe es una cosa preciosa, valiosísima. Hablando de ella, dice en 1 Pedro 1:6, esto les causa gran regocijo a ustedes, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, va a ser puesta a prueba. Hay gente que hoy está acá que en 6 meses no va a estar más en la iglesia. Tal vez tú dices, no, Señor, yo no te voy a negar. Capaz que sí. Te enfrías en la fe, te pasa una adversidad, te enojas con un hermano, no te gustó lo que el pastor dijo, pegas el portazo y nunca más. Dice acá que a veces tenemos que pasar por diversas pruebas y aflicciones. Y cuando ustedes
sean puestos a prueba, 7 de 1 Pedro 1, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Pedro, que eso no lo pierdas. Es un tesoro que vale muchísimo más que el oro. Y queridos hermanos, los misioneros también están expuestos a situaciones difíciles. Yo he sabido de misioneros que han abandonado el camino de seguir al Señor. Personas que fueron al campo y se apartaron del Señor Jesús. Puede pasar eso. Y usted dice, sí, puede pasar, sí, pasa. Ojalá que no. Puede pasar que tu fe tambalee, pero el Señor dice, rogado por tu fe, por ti, para que tu fe no falte. El Señor hace su obra, pero también encomienda a los suyos a hacer su obra. Confirma a tus hermanos. Una parte la hago yo, otra parte la haces tú. Y ahí nos sentimos todos partícipes. Y hermanos queridos, en Santiago capítulo 5, 11, y voy terminando con esto, nos dice que debemos cambiar el chip, que debemos de alguna manera cambiar nuestra manera de pensar y entender las realidades. Y fíjese como dice acá en Santiago capítulo 4, hablando de Job, de quien hacíamos mención hace un rato, 5:11 de Santiago: recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él, ese Dios, es todo compasión y misericordia. Que detrás de lo que pases está la mano amorosa y compasiva de Dios. ¿Tú lo entiendes así? Que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Lo mucho, lo poco, lo alto, lo profundo, lo feo, lo bueno, todo ayuda para bien. Que el Señor nos ayude y que nos sintamos parte del propósito de Dios. Que apoyemos a estos hombres y mujeres que están destacados en frentes de batalla muy difíciles. Que los podamos comprender, que los podamos ver también como son, de carne y hueso, que necesitan de la oración, del apoyo, de la confianza. Que podamos sentirnos parte de confirmarlos como Pedro tuvo que hacer con los suyos. Pedro recibió la llave que le dio Jesús, como dice en Mateo 16, y abrió la salvación a los judíos en el día de Pentecostés en Jerusalén. Miles lo escucharon, 3.000 se bautizaron. Más adelante en el capítulo 11, él abre con la llave que le había dado el Señor la puerta de salvación a los gentiles en casa de Cornelio, y el primer gentil se convierte y se bautiza toda su familia, y ahí sigue este camino interminable. Qué hermoso es pensar que aquel que lo negó, que aquel que cayó, que aquel que fracasó, el Señor le dice: no está terminada la cosa, yo te quiero usar. Y ese Pedro se transformó en el gran apóstol. Gran simplemente porque hizo una obra tremenda, pero no porque fuera más importante que los demás. Y si has estado en una situación donde dices: yo ya de esta no me levanto, no entiendo por qué pasó lo que pasó, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi vida? Puedas confiar que aquel que dijo a Pedro: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, te puede estar diciendo: y tú una vez vuelto, cambiado el chip, recuperado, restaurado, te doy una misión, te doy un trabajo, te asigno una tarea, me vas a ser útil, yo te quiero utilizar. Porque Dios es todo compasión y misericordia, habla de Job. Y aunque en el momento él no entendió todo, no atribuyó mal alguno a Dios. Y recibió todo, lo bueno y lo malo, como de su mano. ¿Es difícil entenderlo? Claro que sí. Y a veces el silencio es lo mejor que podemos hacer. Pero reconocer a Dios como soberano, como Señor, es lo que precisamos hacer. Señor, estamos en tu presencia en esta noche. No entendemos todo. Acontecen situaciones de tanto horror y violencia e injusticia como hoy escuchamos por la prensa en otras partes del mundo, aquí en nuestra propia tierra. Señor, hay tantos misterios. Y a ti te plugo revelarnos algunas cosas, no todas. Pero las que nos has revelado son para que las entendamos, las comprendamos y las pongamos por práctica.
Señor, gracias porque en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, de los asentados, de la injusticia, tú te mueves también, no estás ajeno a todo esto. Y Señor, gracias porque también quien cayó, quien fracasó, quien cree que no tiene ya esperanza de recuperación, tú le extiendes las manos, lo levantas y le asignas una tarea, porque tú eres todo misericordia y amor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te damos gracias. Pido, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por aflicción y pruebas de diferente orden, que tú seas muy real a sus vidas. Que la obra que comenzaste la acabes también. Y que en el día malo puedan permanecer de pie en la batalla y salir triunfantes. Gracias, Señor, porque te ha placido hacer estas cosas de esta manera en nuestra vida. Hay cosas que no entendemos, pero tú eres soberano y damos toda la gloria a ti. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.